Rayas, cadenas de una raza. Oscuro, todo estaba demasiado oscuro. Aún podía escuchar el dulce sonido de la lluvia crepitando por el fino techo de metal hasta llegar a sus desnudos pies, pero había algo en el ambiente. No podía describirlo con toda certeza, pero tenía la sensación de ser familiar. Le dirigió una suave mirada tintada por un atisbo de preocupación a su amigo, quien seguía agarrándole la mano con firmeza. Pero en su rostro no vio aquello que él encontraba contaminando el suyo. Parecía feliz, aislado de todo aquello, como si con él no fuese la cosa. ¿Es que él no podía verlo? Lo habían logrado. Habían encontrado a su padre. Era allí donde había desaparecido. Entonces, ¿cómo no podía entender la gravedad de la situación? Desvió la mirada hacia sus acompañantes, inquieto, y entonces lo supo. Aquello que se respiraba en el aire era miedo, y no solo era el suyo. Todos parecían sentirse igual, todos excepto Bruno, quien se mostraba confiado y le sonreía con su característica amabilidad. Quizás fuesen imaginaciones suyas, quizás tenía razón y no tenía nada a lo que temer. Cerró los ojos y trató de calmarse, mas de pronto una intensa luz iluminó la estancia y una sustancia como el humo de un cigarrillo se hizo paso desde sus pies. Se llevó alarmado la mano al pecho. ¿Qué estaba pasando? Hacía tan solo un instante podía respirar. ¿Y ahora? Cayó al suelo. Bruno no tardó en caer. Su rostro pálido había dejado de ser tan cálido como siempre. Ahora sí estaba asustado. No eran imaginaciones suyas después de todo, pero ahora no había tiempo de lamentarse. No podía rendirse. Así no. Se debatió con fuerza en el aire y tiró de su amigo para hacerle levantar. Debían salir de allí, costase lo que costase, fuese como fuese. Trató de estudiar a su vez la situación con rapidez, mientras notaba cómo poco a poco todo a su alrededor se difuminaba como en un sueño, pero sintió como Bruno dejaba de apretar. Ya no le quedaban casi fuerzas, y a él tampoco. Había soldados custodiando las puertas y ningún tipo de ventilación. Echaba de menos el sonido de la lluvia rozar sus oídos y la oscuridad de la noche. Al menos era más acogedora que aquel lugar. Suspiró y apretando la mano de su amigo se tumbó a su lado. Sí, estaba nervioso. Jamás había lidiado con aquello antes, pero sonreía. En aquel mundo al que se dirigían no existiría pijama de rayas alguno que pudiese separarles.